De la tarde con 42 minutos y ya estamos con nuestro entrevistado de hoy. Él es César Galindo, académico de la Universidad de Valparaíso, ingeniero, presidente del capítulo chileno de HL7. ¿Qué es HL7? Me preguntará usted. Yo le respondo, es la entidad internacional que está encargada de definir protocolos técnicos para algo muy importante, que es el intercambio de datos en salud. Es muy importante en la medida en que avanzamos en la inevitable y deseable digitalización de los sistemas. César Galindo es también subdirector de interoperabilidad del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, el CENS, un centro desde donde ya nos han visitado algunos investigadores en este programa, porque hacen una pega bien interesante que dice relación con el mismo tema. César, ¿cómo estás? Muchas gracias por visitarnos hoy. Buenas tardes, muchas gracias. César, puntualmente, el tema que nos convoca tiene que ver con una noticia no tan buena, que es la disminución de 28.000 millones de pesos en el presupuesto del Hospital Digital del Ministerio de Salud, que tiene que ver con todo este proyecto para justamente digitalizar los sistemas. Y ahí hay etapas muy sensibles donde hay que avanzar, ¿no? Sí, bueno, evidentemente que es una noticia que a nadie le gustaría leerla o escucharla, porque uno esperaría que el presupuesto entregado por el Ministerio, por el Estado, para este tipo de cosas, que son las que a uno le apasionan, tuviese evidentemente lo suficiente como para poder ser un aporte a la sociedad. La verdad es que, claro, ha sido un golpe duro como para la industria, también para nosotros como para poder observar lo que está pasando, pero indudablemente que esto tiene varias dimensiones, tiene varias aristas que hay que analizar en la medida que tanto el MinSal como los actores involucrados vayan liberando la información. Ahora, porque en el fondo uno entiende obviamente las restricciones presupuestarias de cualquier país en un área tan sensible como la salud, desde luego, pero el objetivo, y se supone que el norte, ¿cierto?, de todo estos procesos de digitalización es justamente que el resto de los recursos rindan mejor, ¿no? Que la salud sea más accesible, que los datos médicos, las fichas, los exámenes puedan compartirse más rápidamente, ser más accesible, en fin. Se supone que debería generar lo contrario, debería generar un ahorro para el sistema, ¿no? Sí, de hecho, informatizar salud tiene múltiples ventajas estudiadas en muchos lados del mundo e inclusive aplicadas en muchos lados del mundo. Por ejemplo, en Dinamarca, ellos han logrado reducir solamente con el hecho de informatizar en un porcentaje no inferior cada una de las prestaciones que entregan en urgencia. Por ejemplo, estudios de Estados Unidos indican que si ellos pudiesen informatizar todo su sistema de urgencia público, ellos podrían reducir hasta un 3% el Producto Interno Bruto gastado en salud a nivel de Estados Unidos, local, pero mucho dinero, hablamos de Estados Unidos. Claro. El problema que tiene es que evidentemente informatizar es caro y es lento, no se puede, no es una solución que se entrega mañana, es una solución de largo aliento y es caro, pero si se hace bien, la tasa de retorno es muy rápida y el impacto en las personas, que es lo más importante en la población, también es potente, muy potente. Ahora, me imagino que todo este proceso, sobre todo en las transiciones, requiere no solamente que el sistema esté en marcha y que sea confiable, no solamente en términos de que funcione, sino que también sea confiable en términos de la privacidad de los pacientes, que es otro gran tema en la digitalización de salud, ¿no? Pero también me imagino que se requiere de gente que lo ponga en marcha, es decir, de capital humano, tanto desde el lado de la ingeniería y de los especialistas en datos y sistemas computacionales, como también de parte del personal médico que de alguna manera tiene que enfrentar algún cambio cultural incluso, ¿no? Por supuesto, de todas maneras. De hecho, una de las razones por las cuales el CENS nace fue precisamente porque los estudios del año 2015 y 2016 en Chile arrojaron que habían brechas justo en los temas que tú acabas de mencionar. Habían tremendas brechas en cuanto a capital humano avanzado para poder implementar estas transformaciones digitales en salud. Habían inconsistencias en cuanto a lo que el Estado había definido como norte de estándares para lograr comunicar la información y evidentemente faltaban muchos servicios como para poder sentar las bases para hacer intercambio de información. El CENS nace de eso, las universidades, yo trabajo en la Universidad del Paraíso, somos parte del CENS, nosotros desde ahí evidentemente vimos ahí un valor y por eso es que estamos en el centro. El problema que hay en salud evidentemente uno podría mirarlo desde dos dimensiones de la digitalización. La primera dimensión es efectivamente la dimensión de la privacidad del dato. Salud tiene categoría del dato de sensible. Claro. Y el dato sensible, evidentemente, tiene una calidad distinta que cualquier dato de otra cosa. Y ahí no importa qué es lo que pase con la tecnología, esta nunca va a ser o operar de manera adecuada si es que no está respaldada por una legislación activa, potente y además muy, yo diría, actualizada.
Y ahí evidentemente hay que ir avanzando. Durante los últimos años el Ministerio ha ido avanzando en leyes digitales y evidentemente hay que respaldarlos en ese tema porque es necesario. Aquí cualquier dato que se filtra o cualquier error que haya en este tema significa serias repercusiones en los pacientes. Y en la segunda dimensión está el hecho de cómo nosotros implementamos esta tecnología. Y la implementación en salud es mucho más compleja que en cualquier otra área. La pregunta que uno se haría es por qué la banca lo hizo en tan poco tiempo, hace tanto tiempo ya. Y en salud no pasa eso. Y efectivamente hay una dimensión tremenda, hay una dimensión tecnológica, hay una dimensión de brechas de conocimiento de las personas que tenemos que tener hoy día en capital humano avanzado. Y también hay un tremendo gap en cuanto a las definiciones que tenemos que tener como país para lograr asentarlo bien. Y eso implica que cualquier cosa que se haga tiene que tener un norte objetivo y además tiene que tener pilares tecnológicos que alcanzar. Me imagino también, César Galindo, que aquí hay un tema también cuando uno se demora, por ejemplo, en poner en marcha un sistema de digitalización, siempre existe la incertidumbre de cuánto por ejemplo, este sistema, un sistema operativo, por ejemplo, un programa que tú estás poniendo en marcha, un hardware que estás comprando, ¿cuánto va a durar? O el temor a que quede obsoleto rápidamente, que quede obsoleto antes incluso de que logres poner en marcha todo el sistema. Y me imagino que ahí es donde entran y donde cobran relevancia que existan más bien protocolos que que hagan que los datos sean comunicables independientemente de las marcas de las máquinas o de los sistemas, ¿no? Claro, porque hay múltiples dimensiones aquí también de nuevo, porque una cosa uno podría pensar son las plataformas informáticas, que son las que permiten que hoy día la gente pueda ver su información, o pueda agendar una hora, o el mismo médico pueda revisar la historia de un paciente. Pero también por la contraparte está el hecho de que también hay dispositivos médicos, que hoy día en tiempo real sacan la información de los pacientes y la pueden llevar al registro del paciente, al registro de enfermería, informarle a un médico de algún elemento. Y también está toda la dimensión de aquellos dispositivos que están en casa, para paciente postrado o para paciente de vida común que quiere hoy día estar monitorizado. Todo eso tiene evidentemente una base tecnológica extremadamente grande que evidentemente, más allá que el sistema como tal, que nosotros instalamos hoy día y que está funcionando, y que va a quedar desactualizado seguramente en 3, 4 o 5 años más, porque las necesidades del país han cambiado, porque la dimensión tecnológica ha cambiado, más importante que eso es el hecho de que hoy día, en una red asistencial compleja como la chilena, en una realidad de salud compleja como la es la mundial, tenga la posibilidad de transmitir la mayor cantidad de información intercambiándola entre todos los actores que participan en un proceso de salud de un paciente. Y ahí, en realidad, el sistema empieza a desaparecer un poco como tal y empieza a tomar relevancia el formato en el cual vamos a intercambiar la información. Y ahí es donde se habla de protocolos y de bases de datos de índice maestro de pacientes. Claro, aparecen ahí 3 elementos. El primero es el cómo yo logro hacer que la información de un sistema A, pongo un ejemplo, la mesa del médico registrando un paciente en una atención ambulatoria, se guarda en un repositorio, en una especie de disco duro grande, un fichero virtual, para que después esa información pueda ser recuperada por otro médico al momento de recibir al paciente. Ahí actúan protocolos específicos que hay que estudiarlos, hay que desarrollarlos para la realidad local. La segunda está relacionado con el cómo yo esa información que transmito, al momento que un tercero la lea, comprenda exactamente lo mismo que dijo el primero. O sea, si el médico dice, usted tiene esta patología, el médico que la lee después entiende exactamente la misma patología. Y esa es una dimensión del vocabulario, de cómo expresamos la información en informática. Y la tercera es cómo poder levantar algunos pilares que permitan que la conexión de la información tenga por lo menos un sustento técnico. Y entre esos destaca el que tú acabas de mencionar, que es el MPI, o famoso también llamado índice maestro de pacientes, que permite identificar a un paciente de manera unívoca. Perfecto. ¿Por qué pasa eso? Porque resulta que eventualmente un paciente se puede atender en múltiples sitios, en múltiples organizaciones de salud. Y más grave que eso, podría ser que la identificación usada para el mismo paciente por diferentes organizaciones no sea exactamente la misma. Uno tiende a pensar que el RUT es el número universal, o el RUN, ¿no es cierto? Pero no es así, no se da eso en salud necesariamente. Se requiere algún sistema que al momento en el cual yo médico diga, requiero la información histórica de este paciente, efectivamente el sistema recupere toda la información histórica de ese paciente específicamente. Y eso no lo tenemos. Estamos trabajando en eso como país. Están vías. Obviamente que en muchas iniciativas han habido proyectos de la Universidad de Chile en ese sentido.
CENS ha respaldado desde su inicio la creación de tablas maestras y índices maestros, no solamente de pacientes, sino que de otras categorías más, como farmacológica, con la posibilidad de poder tener una base común de identificación de los fármacos. Sí, porque en el fondo con los datos de salud digitalizados lo que se permite también es levantar información separada del nombre del paciente, ¿cierto? Y esa instancia también es muy relevante en términos de salud pública, ¿no? Sí. Identificar la prevalencia de ciertas enfermedades o incluso preguntarse por qué en tal área, en tal consultorio aumentaron los casos de, sin que yo tenga que conocer el nombre de los casos de, digamos que la información estadística se separe de la ficha y se vaya por otro carril. Que por lo demás hoy día, según la legislación vigente, uno no puede hacer información estadística conociendo al individuo. Claro. Están protegidos por la ley. Ajá. El NPI, todo lo contrario, permite exactamente identificar al individuo de manera que yo pueda tener toda esa información. El proyecto de historial clínico compartido, levantado por MinSal el año antepasado y pasado, el año pasado en realidad, contempla dentro de su plataforma un índice maestro de pacientes. Ya. Ese está en estado de evolución, pero hoy día, evidentemente, con los cambios que han surgido dentro de MinSal, ese proyecto ha avanzado un poco más lento. Entonces, ¿existe el MPI hoy día? Sí, existe. Está operativo, la verdad es que para el medio no, todavía no. César Galindo, súper interesante el tema porque además viene con la urgente necesidad de los sistemas de salud, de la salud pública, de hacer más eficiente su proceso. Hay otros temas que no tienen que ver con digitalización, pero que tienen que ver con la gestión de los centros de salud, los hospitales, la deuda hospitalaria y todo, que parece que si no se interviene de manera radical siguen perpetuando el círculo vicioso y la desigualdad a fin de cuentas. César Galindo, muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias. Sí, voy a un anuncio. Por favor. Sí, la próxima semana el CENS está haciendo el Tech Connect, que es el evento de interoperabilidad nacional. Están todos invitados a asistir ahí creo que es el centro de extensión de la Universidad Católica. Perfecto. Y van a haber invitados de un nivel internacional potentísimo. ¿Dónde se puede informar la gente? En la página web es www.techconnect.cl. Perfecto. ¿Con 2N, Connect? Es con 2N, sí, muy a lo inglés. En inglés. Ya. César Galindo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros dejamos hasta acá el aire fresco de hoy y llega Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos y a partir de las 20 horas Terapia Chilensis. 20-30 horas llega nuestro programa de biografías musicales Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos despedimos mañana, si todo anda bien. Polo Ramírez, el dueño, el titular, el patrón del área, el corredor, el versátil, el hombre de exportación, el galán, reticente, hombre de familia, estará aquí, al pie del cañón, en aire fresco. Que les vaya muy bien, muy buenas tardes.